domingo a todos. Aquí estamos en nuestro primer domingo de este año, este primer culto como iglesia, y qué honor, qué privilegio. Tengo la voz un poco tocada, tengo la garganta un poco así, pero bueno, vamos a ver si aguantamos y disfrutamos de una buena lectura de la palabra y vamos a meditar en estas verdades y ver qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros en el día de hoy, ¿vale? Pues seguramente con otro año más de vida, no sé cuántos de vosotros quizás tenéis nuevas metas, nuevos propósitos. ¿Alguien? Sí, vale, es algo típico en estas fechas pensar y reflexionar en lo que te propones hacer en este nuevo año. Quizás hacer más deporte, perder algo de peso de tantos polverones, leer más libros, quizás ahorrar más dinero, yo qué sé. Está bien, ¿verdad? No hay problema en pensar en nuevas metas, en nuevos propósitos. Tampoco os voy a preguntar cuántos de vosotros ya habéis incumplido con vuestras nuevas metas. Pero bueno, quiero decir que no hay nada en sí malo de buscar ser más intencionales, ver algo en nosotros que nos gustaría cambiar, quizás planificar mejor tu tiempo. Incluso podemos pensar en esas nuevas metas en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Quizás has pensado en la lectura bíblica para este año, pues elegir un plan de lectura anual para leer toda la Biblia en un año o cosas de este estilo. Quizás deseas orar más este año con más intencionalidad, más basada en la palabra. Quizás estás pensando en involucrarte más en la iglesia local en este año, reconociendo que por un lado tienes el llamado a crecer de manera individual, pero también en comunidad, ¿verdad? Con vuestros hermanos y hermanas en la fe. Entonces, ¿dónde está Garby? Está con los niños, ¿no? Pues justo yo también tenía apuntado hablar de eso en cuanto a involucrarnos más en la iglesia local, pues hacer también el esfuerzo en llegar antes y quedarnos después, pero no de manera legalista, como venga, empezamos a las 11 y tienes que estar aquí a las 11. No, es para ver la bendición de lo que es la comunidad, de llegar antes para ver qué tal están nuestros hermanos en la fe, de ver cómo podemos orar unos por los otros. Quizás involucrarte más en la iglesia en cuanto al servicio en algún ministerio, es decir, ver tu necesidad de los demás, ¿no? Y sabemos que todos estos son medios de gracia que Dios utiliza para transformarnos, pero también el buen uso de esos medios de gracia requiere que dependamos de Dios y no de nosotros mismos. Y es un poco lo que quiero centrarme en esta mañana. No va a ser un sermón enfocado en nuevas metas, nuevos propósitos, pero sí queremos reflexionar sobre la vida cristiana y nuestro llamado como cristianos en este mundo caído, el llamado a seguir siendo transformados más y más a la imagen de Cristo, el llamado a depender más y más de Dios obrando y actuando en nosotros para ser luz en medio de la oscuridad. ¿Vale? Entonces, hoy continuamos con Filipenses, retomamos ya después de 2 semanas de descanso, de ver otros pasajes bíblicos. Hoy volvemos a Filipenses, donde estamos meditando en el gozo de vivir para Cristo. Y hemos puesto este lema, el gozo de vivir para Cristo, no porque sea fácil la vida cristiana, no que sea un gozo porque sea una vida sin problemas, pero es un gozo vivir para Cristo porque entendemos y creemos que Dios, por un lado, nos ha rescatado, es decir, que nos ha salvado por medio de la fe, y no solo eso, sino que Dios sigue transformando nosotros como hijos suyos. Entonces, la idea principal de lo que vamos a ver ahora en Filipenses 2, 12 al 18,
es que cuanto más dependan los cristianos de Dios y participan activamente en su continuo crecimiento en santidad, pues más brillará el poder del Evangelio a través de sus vidas. ¿Vale? Voy a decir esto de nuevo. Cuanto más dependan los cristianos de Dios y participan activamente en su continuo crecimiento en santidad, más brillará el poder del Evangelio a través de sus vidas. Vamos a hablar de lo que es luchar en esta vida, que ya hemos recibido esta salvación que hemos recibido, seguir luchando, pero dependiendo de Dios. No es una dependencia pasiva, sino es un llamado a depender de Dios de manera activa. Es decir, que los que hemos recibido una nueva vida en Cristo somos llamados a seguir siendo transformados por el poder de Dios, actuando en nosotros, pero también actuando a través de nosotros. Y cuanto más seamos transformados, pues por su gracia más brillaremos en este mundo caído para su gloria, para la gloria de Cristo, ¿vale? Entonces, quiero invitaros a acompañarme en Filipenses 2, versículos 12 al 18. Vamos a leer y luego orar. Dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pues vamos a orar. Dios, muchas gracias por este pasaje que tenemos delante de nosotros en esta mañana, Señor, para reflexionar y meditar sobre estas verdades, Señor. Tú estás aquí hablando por medio de tu palabra a los que hemos recibido la salvación por medio de la fe en Cristo, pero también, Señor, pues tu palabra tiene poder para confrontarnos y llevar al pecador al arrepentimiento y ver su necesidad de Cristo como Señor y Salvador. Entonces, en esta mañana, Señor, quizás estamos aquí cristianos y también no cristianos. Así que pedimos tu ayuda, Señor, para abrir nuestros ojos, para ver nuestra necesidad de ti, de seguir siendo transformados si es que hemos ya recibido la salvación y la vida en Cristo, y quizás recibir tu don de salvación por medio de la fe por primera vez en esta mañana, Señor. Así que pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues para intentar simplificar un poco la idea de lo que vamos a ver en esta mañana, he puesto como título de este mensaje: Brillando para Cristo en medio de la oscuridad. ¿Vale? Es el deseo del cristiano de no solamente ser transformados de manera internamente, sino también brillar externamente, dejando que el mundo vea el poder del Evangelio actuando en nosotros, ¿vale? Pero tenemos que recordar, como siempre, un poco del contexto, que no va a ser un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, pero tenemos que tener claro que Pablo está aquí escribiendo esta carta dirigida a personas cristianas, es decir, que personas que ya han confiado en el Evangelio, en la muerte y la vida en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Personas que han pasado de la muerte a la vida. Y Pablo está recordando a estos creyentes en Filipos sobre el progreso del Evangelio, como el Evangelio sigue avanzando, ¿verdad? Por un lado, de manera general,
pero también, por otro lado, de manera muy específica. Es decir, Pablo está como ayudándoles a ver cómo Dios iba a usarlos a ellos mismos y nosotros también en el progreso del Evangelio, a través de la santificación progresiva, ¿vale? Entonces, justo antes de este pasaje que hemos leído, tenemos que recordar que Pablo está como ayudándoles a ver lo que es la vida cristiana, una exhortación a la unidad, de vivir unidos en Cristo. Pero para poder vivir en unidad es necesario que parezcamos más y más como Cristo, ¿verdad? Entonces, está destacando al principio del capítulo 2 la importancia de la humildad, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, es decir, mostrando ese mismo amor que Cristo me ha demostrado a mí. ¿De qué manera? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, que cuanto más veamos nuestra propia necesidad de la gracia de Dios, pues más humildes seremos con los demás. ¿Y a dónde apunta Pablo? Apunta al ejemplo de Cristo. Ese pasaje glorioso, versículos 5 al 11, de esa naturaleza de Cristo, su naturaleza divina, pero también cómo añadió esa naturaleza humana a su divinidad. Vemos la obediencia de Cristo hasta la muerte. Y debido a esa humillación de Cristo, ¿qué es lo que Dios lo hizo? Pues lo exaltó. Vemos la humillación de Cristo, pero también la exaltación de Cristo. Y es en base a todo esto que ahora en Cristo somos llamados, pero también capacitados para vivir para Jesús. Entonces, dice así, voy a volver a leer versículos 12 y 13. Y aquí es donde vamos a enfocar la mayor parte de nuestro tiempo, ¿vale? Pero dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, porque Pablo está encarcelado, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, tenemos esa gran idea de ocuparnos en nuestra salvación, pero no es solamente el mandato de ocuparnos en nuestra salvación, sino el por qué, ¿vale? Es lo que vamos a ver, el mandato y luego el por qué, ¿vale? ¿Y cómo empieza en versículo 12? Por tanto, tenemos que mirar arriba lo que acabamos de resumir, ¿no? Ver el ejemplo de Cristo debido a la obra de Jesús, debido a que Jesús es el Señor, pues debemos vivir en obediencia. Es una exhortación a seguir el mismo ejemplo de Cristo, llamados a la obediencia, pero también somos llamados a la dependencia. Y aquí está dejando claro Pablo la importancia de la obediencia en la vida cristiana. Nuestro llamado es una vida de obediencia. Habéis obedecido, dice Pablo aquí. Pero ¿cómo somos llamados a obedecer? Pues dice algo muy interesante, ocupaos en vuestra salvación. Es decir, que tenemos esos deseos internos que nos llevan a actuar. ¿Pero de qué manera? Siguiendo el mismo ejemplo de Cristo. Él tuvo el deseo de salvarnos, pero no solamente tuvo ese deseo, sino Cristo actuó en base a ese deseo. ¿Qué es lo que hizo? Pues añadió humanidad a su divinidad, vino a esta tierra para vivir en perfecta obediencia a su Padre. Es decir, que no se quedó solamente en un deseo, sino ese deseo interno le llevó a actuar, a obedecer. Entonces, vamos a meditar sobre este mandato de ocuparnos en nuestra salvación. Otra vez, los que ya hemos recibido esta salvación por medio de la fe, ¿vale? No podemos actuar en base a una salvación que no hemos recibido. Entonces tenemos que tener esto claro desde el principio. Pero hablando de esta salvación,
creo que es importante destacar varios aspectos de la salvación, ¿vale? Porque tenemos lo que es la justificación, la santificación y también la glorificación. Son palabras quizás, teológicas para describir conceptos teológicos que encontramos en la Biblia, pero todos esos conceptos tienen que ver con la salvación de un pecador, ¿vale? Entonces, cuando muchas veces pensamos en la salvación, creo que mayormente pensamos en nuestra justificación, en ese momento en el que un pecador confía en la obra de Jesús y es declarado justo delante de Dios, ¿vale? La justificación es algo del pasado, digamos, ya ha sucedido en la vida del creyente. Y tenemos que entender un poco cómo funciona esta justificación. Sabemos, según Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, si no es por nuestra obediencia, ¿cómo podemos ser justificados y declarados justos delante de Dios? Pues dice más adelante en Romanos 3:22, por medio de la fe en Jesucristo. Somos justificados por medio de la fe. Entonces, es decir, que no podemos ser medianamente justificados, ¿vale? O somos justificados o no lo somos, pero no podemos estar como ahí en medio. Justificados por medio de la fe. Pero la salvación no termina ahí. Y me temo que muchas veces como cristianos simplemente pasamos esta vida esperando que el Señor nos lleve al cielo, donde por fin estamos glorificados. Es la glorificación cuando ya dejamos de luchar contra el pecado, pero tenemos que hablar, y Pablo nos está ayudando aquí en Filipenses 2, ver la importancia de la santificación progresiva, ¿vale? Esa idea de que, vale, sí, por un lado ya somos salvos. No tengo que luchar para ganar una salvación porque ya la tengo. Pero vale, ya que tengo esa salvación, sí tengo que seguir luchando contra el pecado. Y eso es la idea de la santificación y es un proceso continuo en la vida cristiana, ¿vale? Queremos ser más y más como Cristo. Por eso se llama la santificación progresiva. Podemos pensar en estas palabras de 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Esta idea de, vale, Jesús ya es nuestro Señor y Salvador por medio de la fe, pero ahora queremos crecer en santidad, queremos crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Pues para ayudarnos, hay una buena definición de la santificación en el libro Teología Sistemática de Louis Berkhof. Él describe la santificación de esta manera. La santificación es aquella operación bondadosa y continua del Espíritu Santo, mediante la cual Él, al pecador justificado, lo liberta de la corrupción del pecado, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para hacer buenas obras. ¿Vale? Es decir, que debido a nuestra justificación, ser declarados justos ante Dios, estamos liberados, por un lado, en un sentido de la corrupción del pecado, pero también a través del Espíritu Santo, Él va renovando nuestra naturaleza a la imagen de Dios. Y al renovarnos nos va capacitando. Él continúa diciendo que la santificación es una obra de la cual Dios es el autor y no el hombre. Y debido al poder de Dios actuando en el hombre, ahora él dice, el hombre puede y el deber lo obliga a luchar por una creciente y constante santificación, usando para ello los medios que Dios ha puesto a su disposición. ¿Vale? ¿Qué es este concepto de la santificación progresiva? Pues por un lado es un llamado a
hacer morir el viejo hombre, la mortificación del pecado, y también es un llamado a vivir una vida santa, la vivificación del nuevo hombre. Es como tenemos que entender esa nueva realidad de que el viejo hombre ya no existe, ya hemos recibido, somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces ahora toca crecer en esa nueva realidad y por eso es un proceso continuo. Y seguramente no vamos a lograr la perfección en esta vida, ¿vale? Pero yo creo que la idea nos puede ayudar a pensar en un bebé recién nacido que en un sentido ya es perfecto, pero en otro sentido es incompleto. Hace falta ahora crecer y madurar ese pequeño bebé. Es como el hombre nuevo en Cristo. Por un lado ya somos perfectos. Ya hemos recibido la salvación. No podemos ser más salvos de lo que ya somos en Cristo. Pero ahora toca pues crecer en santidad. Es un desarrollo espiritual hacia la madurez hasta llegar a la glorificación. Cuando nuestra salvación llega a su fin y estamos en la gloria, cara a cara con nuestro Señor y Salvador. Y entonces, ¿qué rol tienen los cristianos en este proceso de la santificación? Pablo está diciendo aquí, ocupaos en vuestra salvación. Es decir, llevad a cabo vuestra salvación. Dicen en la nueva traducción viviente, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Ocupaos en vuestra salvación, no para ganarla, ya lo tienes, pero tienes que andar en ella, tienes que trabajarla. ¿Por qué es necesario ocuparnos en nuestra salvación? Porque ya lo hemos recibido, gloria a Dios. Es que es una lucha, pero es una lucha donde podemos depender de Dios y eso es donde llegamos al porqué. Pero antes del porqué, nos dice con temor y con temblor. No sé cómo recibes tú estas palabras, quizás provoca una idea de miedo, pero yo creo que es más la idea de tener reverencia y asombro por lo que Dios ha hecho en nosotros. El hecho de que no merecíamos la salvación, pero Él en su obra bondadosa decidió salvarnos, rescatarnos de la muerte y darnos vida eterna por medio de la fe. Entonces es con reverencia, con asombro, con temor y temblor que somos llamados a ocuparnos en nuestra salvación. Y llegamos al porqué en versículo 13. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué ocuparnos en nuestra salvación? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos ayuda a ver la importancia del orden correcto. ¿Por qué ocuparnos en nuestra salvación? ¿Por qué actuar? Porque Dios ya está actuando en nosotros. Nuestro poder. Empieza Pablo con el llamado a una vida de obediencia, una vida a luchar, pero también nos lleva a ver la belleza del poder que ya tenemos, porque es Dios mismo, ese mismo poder que levantó a Jesús de la tumba, de la muerte. Ese mismo poder está actuando en nosotros, está actuando en ti, querido cristiano. Paul Tripp habla de un Dios redentor que tiene el poder de cambiar el corazón humano. El por qué ocuparnos en nuestra salvación es que Dios ya está obrando en nosotros y es Dios mismo que produce en vosotros tanto el querer, dice Pablo, como el hacer. Él produce el deseo de vivir para Él. Si no fuera por el poder de Dios actuando en nosotros, pues
ni siquiera queremos vivir para Él. Pero ahora, debido a esta salvación que hemos recibido, debido a ese poder obrando en nuestras vidas, cambia nuestros deseos. Ahora deseamos vivir para Cristo. Deseamos crecer en santidad. Deseamos tomar decisiones que a Dios le honren. Pero no solamente el querer, Dios también está produciendo en nosotros el hacer. Es decir, que Dios mismo nos da la capacidad de hacerlo. Entonces, somos llamados a luchar, pero somos llamados a depender en esa lucha, depender de ese Dios poderoso. Nuestro querido Miguel Jiménez, yo hablando con él esta semana sobre este texto, voy a citarle porque creo que es muy cierto lo que él ha dicho. Miguel dijo, la santidad es un proceso impulsado por Dios, pero ejecutado por el hombre, con el fin de manifestar la gloria del Evangelio en este mundo caído. Qué glorioso, que por un lado somos, sí, impulsados a actuar, es que somos responsables a manejar, a ocuparnos de lo que ya hemos recibido en Cristo, pero somos impulsados por Dios mismo. Qué glorioso. He sido yo confrontado con este pasaje esta semana porque es como, vale, por un lado, yo creo que todos, si somos cristianos, podemos entender lo que está diciendo, pero yo creo que nos cuesta realmente confiar en esta promesa. ¿Vale? Es como, vale, venga, tengo que luchar, pero en vez de depender de Dios en mis debilidades, ¿a dónde tendemos a mirar? En nuestras propias fuerzas. Entonces, es como, vale, una cosa es la teoría, pero la otra cosa es poner esto en la práctica, ¿verdad? Porque de manera funcional muchas veces creo que nos pasa a muchos, seguimos dependiendo de nuestras propias fuerzas para producir un cambio en nuestras vidas. Cuando ya tenemos esta gloriosa invitación de depender del poder de Dios actuando en nosotros. Yo creo que es como creo que hay como dos tendencias, ¿no? Quizás dos extremos. Por un lado podemos pensar, vale, pues como Dios es soberano y todopoderoso, pues le corresponde a Él hacer todo y yo no tengo nada que hacer. O el otro extremo también peligroso es pensar que todo depende de nosotros. Pero aquí Pablo nos invita a ver el equilibrio, de ver que sí, somos llamados a luchar, tenemos que poner los guantes y entrar en el recinto. No sé cómo se dice. Eso. Pero es Dios que nos capacita, ¿verdad? Escuchad las palabras de Jesús en Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. O en versículo 13 de nuestro pasaje, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Podemos reconocer que esto es una lucha? ¿Es difícil? ¿Podemos meditar quizás a lo largo de esta semana Romanos 6, 7, 8 en estos capítulos? Porque si sigues luchando para poner esto en práctica, pues bienvenido a la vida cristiana.
¿vale? Dice así en Romanos 7, 21 al 24, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Entonces, es como aquí en Filipenses 2, Pablo nos está ayudando a ver como la meta, ¿no? De depender de Dios, pero también en Romanos 7 nos ayuda a ver que Él también es humano. Él sigue luchando contra el pecado como nosotros, pero qué bueno que todo esto ha sido, el querer viene de Dios, el hacer viene de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios actúa de esta manera en nosotros? Dice, por su buena voluntad. ¿Y cuál es su buena voluntad para con nosotros? Pues dice en Romanos 8, 28 al 29, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, yo creo que para captar toda esta idea, todo este argumento que Pablo está desarrollando aquí, nos hace ver que no podemos luchar sin depender. Pero tampoco podemos depender sin hacer, ¿verdad? Citando otra vez Paul Tripp, él dice, cada vez que deseas hacer y decides hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, estás celebrando la gracia que es tuya en Cristo. Es que el deseo de hacer y el poder de hacer no viene de nosotros mismos, sino del poder de Dios actuando en nosotros. Entonces es por esto que es una progresión, ¿verdad? La santificación progresiva, porque mientras que Dios vaya actuando en nosotros, pues nosotros somos llamados a responder en obediencia. Y no sé si es la primera vez, seguramente no, pero si alguien está dudando sobre tu responsabilidad de vivir en obediencia a Dios, como otra vez volviendo a ese extremo de pensar que vale, todo depende de Dios. Y sí, Dios es soberano, Dios es quien nos salva, no obramos para ganar la salvación, pero sí, Dios también nos llama a participar en nuestra santificación. Romanos 6:6, escucha varios versículos sobre nuestra responsabilidad de vivir en obediencia, ¿vale? Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si esto no fue claro, pues más adelante en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces estamos captando ese llamado a andar en obediencia, crecer en santidad, es decir, trabajar para Dios, pero depender del poder de Dios. Es Dios quien imparte la fuerza. ¿Cuáles son las implicaciones de esta santificación progresiva? Quizás necesitas meditar en esta verdad que Dios no ha terminado de obrar en tu vida. Sí, Dios te ha salvado si es que has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, pero Dios sigue transformándote, porque ya eres hijo suyo.
Y ahora toca crecer en madurez como ese hijo de Dios. Y no es que solamente Dios desea transformarte. Él tiene el poder de transformarte. Por eso, ocúpate en tu salvación. Somos responsables por las decisiones que tomamos. Entonces queremos abrazar el poder del Evangelio y decir que, mira, yo no puedo ni quiero vivir para Cristo si Dios no está primeramente actuando en mi vida. Pero también vemos esta gloriosa invitación de depender más y más de Dios. Reconocer esta lucha que tenemos por delante, pero que no estamos solos. Entonces es un trabajo activo, se trata de un cambio interno, pero que nos lleva a tener fruto externo. Esa transformación interna resulta en un cambio también externo. ¿De qué manera? Pues queremos brillar en medio de este mundo caído. Entonces, vamos a meditar también en los otros versículos de este pasaje, pero aquí iremos un poco más no con tanto detalle, ¿vale? Pero versículos 14 y 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Vale? Entonces, empezamos con ese llamado a vivir en obediencia y dependencia de Dios. Y haciendo esto, ¿cuál es el para qué? Pues para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, resplandecéis como luminares en el mundo. Hacemos para que brillemos en la oscuridad. ¿De qué manera? ¿Cuál es el mandato aquí? ¿De qué manera vamos a obedecer a Dios y depender de Dios? Pues dice, sin murmuraciones y contiendas. No hay ninguna salida. No es como sin murmuraciones a veces. O a veces estás permitido a quejarte. No, dice, haced todo esto sin quejas, sin quejarte, sin discutir. Y otra vez, tenemos que ser honestos y reconocer cuál fácil es quejarnos, de pensar más de nosotros mismos, que merecíamos algo mejor que lo que hemos obtenido. Es un llamado al opuesto del hombre natural, ¿verdad? ¿Y el para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, es decir, limpios, para que seáis inocentes. Porque ¿qué está pasando? Está ayudándonos a ver ese contraste en lo que es ser hijos de Dios y también ser hijos de la oscuridad. Ese contraste de hijos de Dios sin mancha y una generación maligna. Y no es la primera vez ni la única parte de la Biblia que habla de esa imagen de ser hijos santos, ¿no? En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Está hablando aquí de la pureza, de la belleza de lo que es ser un hijo sin mancha. Entonces, ¿cómo podemos crecer en la santidad? ¿Cómo podemos crecer en la santidad? Es necesario quizás apartarnos y aislarnos y vivir ahí perdido en un monte. Me hace pensar en los monjes o las monjas que, incluso los más estrictos, ¿no? Que viven, no sé cómo se dice, iba a decir encarcelados, viven como encerrados, eso, sí. ¿Esa es la idea de la vida cristiana? Vale, venga, para crecer en santidad tenemos que apartarnos del mundo y solamente estar con la Biblia abierta 24/7.
O quizás Dios tiene otra visión para nuestras vidas de crecer en santidad, no solamente para transformar a nosotros, sino para que brillemos el poder del Evangelio en este mundo, ¿verdad? Como luminares en el mundo, vivir como luz. Y Jesús decía lo mismo en Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos llamados como cristianos a depender de Dios para reflejar la luz de Cristo. Él mismo es la luz del mundo, dice en Juan 8, 12. Entonces es como los niños, ¿dónde estáis? Es como, ¿de qué sirve una linterna si no lo encendamos? No sirve para nada. Pero hemos recibido una luz para que brille nuestras vidas. Con la ayuda y el poder de Dios, por medio de su palabra, dice en versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vemos cómo la palabra de Dios es lo que nos transforma. Dios nos invita a depender de Él, pero también nos ha dado su palabra para guiarnos. Asidos de la palabra. Asir es como agarrarse de algo. Asirse de una cuerda, aferrarse a una salvavidas. Dice en la Biblia de las Américas, sosteniendo firmemente la palabra de vida. ¿Por qué será así? Jesús mismo oró en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, somos llamados a aferrarnos a la palabra de Dios y ponerlo en práctica, mostrando el poder de la palabra de Dios. Y todo este proceso nos lleva al gozo. Así es como termina Pablo esta parte de las Escrituras en versículos 17 y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es como, mira, Filipenses, queridos creyentes, cristianos aquí en Videa, pues cuando os aferráis a la palabra de Dios, cuando dependáis plenamente de Dios, pues vuestras vidas van a brillar en medio de la oscuridad y todo esto va a resultar en gran gozo. ¿Por qué? Porque es evidente que Dios está actuando en vosotros, pero también a través de vosotros. Y por eso el autor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como Jesús mismo contó su sufrimiento como gran gozo, pues también cuando estamos luchando contra el pecado e incluso como sacrificios, como ayudando a nuestros hermanos en la fe a luchar contra el pecado, pues es de gran gozo. Entonces, para concluir y aplicar todo esto, tenemos que ver que cuando estamos participando en la santificación y viviendo en obediencia, dependiendo del poder de Dios actuando en nosotros, al final, ¿qué es lo que estamos mostrando? ¿Lo bueno que somos? No, estamos mostrando el poder del Evangelio en nosotros. Estamos declarando que a pesar de nuestro pecado, el Evangelio tiene poder para rescatarnos. Y no solamente salvarnos, sino el Evangelio sigue actuando en nuestras vidas. Y no solamente en nosotros, sino a través de nosotros. Entonces, ¿cómo puedes
ocuparte en tu salvación en esta mañana. Pues si no has confiado en Cristo es el primer paso. No puedes crecer en santidad sin primeramente confiar en el que es santo. Pero también quizás para la mayoría de nosotros, también somos llamados a ocuparnos en la salvación que ya hemos recibido por medio de la fe. Quizás pidiendo al Señor que te ayude a tomar decisiones que le honren. Reconocer que tenemos responsabilidad para cambiar, pero somos llamados y invitados a depender de Dios. Queremos trabajar para Dios, no mañana, sino hoy mismo. No el mes que viene, sino esta misma semana. ¿Cómo vamos a ocuparnos en nuestra salvación? ¿Cómo vamos a depender más y más de Dios? Esta idea no se trata de confesar nuestro pecado y luego seguir viviendo de la misma manera. No, es como, no somos llamados a ser pasivos, sino a una dependencia activa. Entonces, queremos meditar en la palabra, queremos ser más como Cristo hoy mismo. Y lo bueno es que Dios ya nos ha capacitado para la victoria. Voy a concluir con 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta es la idea, ¿vale? Y tenemos un gran Dios que está actuando en nosotros. Oramos. Dios, gracias por este precioso pasaje, Señor, que seguramente nos confronta a todos, porque lo más fácil es volver al hombre viejo, Señor, y intentar luchar por nuestras propias fuerzas. Pero, Señor, ayúdanos a ver esta gloriosa invitación de depender de ti, de ver que tú no solamente deseas actuar en nosotros, tú ya estás actuando en nosotros los que hemos confiado en ti. Gracias por no dejarnos como estamos. Gracias por ayudarnos a parecer más y más a Cristo para tu gloria. Queremos ser personas que brillen, Señor, el poder del Evangelio, Señor. No para que la gente diga, qué bueno eres, sino qué grande es tu Dios. Pues es en el nombre de Cristo oramos. Amén.